Buenas tardes, profesor Johnny Rincón. Mi nombre es Yamile y le voy a hablar sobre cómo enfocar la enseñanza de la literatura en la educación. Para ello me he formulado 5 preguntas. La primera es: ¿por qué el modelo de enseñanza de la literatura tradicional resulta ineficiente para la época actual? La segunda es: ¿cuál es el papel del maestro en la formación literaria? La tercera: ¿qué ámbitos se deben impartir y tener en cuenta al enseñar literatura? La cuarta: ¿cuál es el papel del estudiante? Y la quinta: ¿cómo se debe entender la literatura? En ese sentido, el modelo de enseñanza tradicional resulta ineficiente para la época actual, porque provoca desinterés y apatía en el estudiante. Esto dificulta el proceso de aprehensión de la cultura y que el estudiante no relacione esa realidad que transmiten los libros. Entonces, esa enseñanza de conocimientos meramente lingüísticos impide al estudiante acceder a la felicidad que otorga la literatura, acceder al conocimiento y acceder al entendimiento de la realidad en la que él se encuentra. En relación con el papel del maestro en la formación, este debe ser conocedor como primero de las nuevas tendencias didácticas, de las tendencias actuales de la literatura, para saber enfocar la literatura en la educación. También debe jalonar a sus estudiantes para que ellos sientan el gusto y la necesidad de aprender literatura, de que ellos acompañar su proceso de lectura para que ellos puedan llegar desde un nivel literal a un nivel crítico intertextual, ellos puedan cuestionar su realidad y sean conscientes también de todo lo que circunda en ella. En relación con los ámbitos que se deben impartir y tener en cuenta en la enseñanza de la literatura, esta debe estar enfocado de un contexto social y cultural. ¿Por qué? Porque el estudiante relaciona un nuevo saber con lo que ya conoce. Entonces los estudiantes no pueden aprender algo nuevo sin que esto tenga que ver con la realidad en que él se encuentra. Él debe asociar esa perspectiva de la realidad para poder crear un nuevo conocimiento. Por otro lado, el papel del estudiante. Primero, el maestro debe enfocar al estudiante al debate y al cuestionamiento de sus prácticas pedagógicas. Que se forme un cuestionamiento en el aula de clase. Para ello debe haber una buena relación entre maestro, estudiante y también con sus compañeros, porque el conocimiento se construye de manera conjunta. Entonces, si el estudiante debate, si el estudiante comprende todas esas ideologías que se presentan en el aula de clase, porque cada cabeza pues tiene algo nuevo que aportar y tiene una visión de mundo diferente, una ideología diferente y relaciona lo que sabe con diferentes ámbitos de su vida, entonces el estudiante va a tener un panorama más amplio de la realidad y va a construir así su conocimiento. Entonces el papel allí del estudiante es que no solamente cuestione, sino que también proponga nuevas propuestas de aprendizaje con el que él se sienta más cómodo y más pleno. Y por último, ¿cómo se debe entender la literatura? La literatura se debe entender como un arte de la palabra, como lo define el diccionario, y no como un saber epistemológico, como un saber contenido o un saber de datos lingüísticos, un diccionario de consulta. No, la literatura se debe entender como una expresión del pensamiento, una expresión de la vida, porque es que con la literatura una persona puede transmitir sus emociones, puede trasladar al lector a una época pasada, a un dolor ajeno, puede trasladarlo a la vida de otra persona, le permite también al estudiante relacionar entonces esa vida del autor y lo que quiere expresar el autor en el texto con la vida de él y con la sociedad en la que él está. Entonces, también permite explorar un plano subjetivo, un plano
onírico. Entonces la literatura allí no viene a ser un simple saber epistemológico y teórico de la enseñanza de críticos literarios y referentes teóricos, sino más bien un medio por el cual se expresa un sentimiento, se expresa una emoción y un saber, un conocimiento. Entonces no debe ser menos que un arte del lenguaje. Eso es todo, profesor. Muchas gracias por escucharme. Que tenga buen día.